¿Qué tal, amores? Espero que estéis re bien. ¿Y esto qué es, Lola? Pues esto es una manta redonda. Bueno, de momento es una mini manta, porque es que si no, no me hubiera cabido en la pantalla. Pero, bueno, también podría ser un cojín o podría ser muchas cosas. No sé si me gusta más por el derecho o por el revés. Este es el revés. Bueno, y aparte de que se le ve el hilo del final, porque he pensado que si la quiero hacer luego más grande, pues la podré deshacer y donde me he quedado el recto, pues continuar. Bueno, pues es un poco el sistema. Lo que pasa es que al ser en circular la técnica es diferente de la manta de 10 puntos que os dejaré por aquí y en la descripción del vídeo que ya hicimos en el canal. Esta me la pidió una amiga, una seguidora del canal, y la verdad es que yo nunca la había visto, ni la había buscado, ni nada de nada, pero al final la encontré, porque claro, ella me dijo en holandés, no estoy segura. Entonces me he basado un poco en un patrón gratuito. Como he hecho esta primera y ahora voy a hacer otra para ir haciendo el tutorial, os iré enseñando algunos truquis de cosas que me he encontrado que os puede pasar a vosotras igual y para poderlo rectificar. Es un patrón gratuito, o sea que todavía muchísimas gracias a ella por ponerlo a disposición de todo el mundo. Pero como pasa con los patrones gratuitos, pues normalmente no están tan testados ni tan perfeccionados, y sí que es verdad que con cualquier lana las cosas pueden salir bien, pero yo creo que también depende un poco de la tensión en la que tú trabajes, que puede ser que haya que hacer alguna modificación. Nada difícil, súper lógica, que cuando ya le has cogido el tranquillo y la vas tejiendo lo entenderás muy rápidamente, y que pues, nos puede servir pues, por si nos encontramos con algún problema como yo, pero que ahora no os lo voy a decir porque no sabríais de lo que os estoy hablando. Pero conforme vaya haciendo la manta, yo os voy a ir dando los truquitos. Bueno, hay mantas preciosas con unos colores preciosas. Yo esta no la he hecho adrede, simplemente he cogido una lana de colores y así es como ha quedado. Pero ya os digo que hay combinaciones de colores y tal, bueno, muy preciosas. Se puede hacer de cualquier grosor. Esta es muy fina, la he trabajado con un 3,75 creo, y la que os voy a enseñar la voy a trabajar con un 6,5. La diferencia es notable. Pero también estos trucos que os voy a dar os van a servir por si queréis aprovechar restos, porque lo ideal es que sea, aunque sea de colores, la misma lana, para que las proporciones de los que vamos aumentando y tal se correspondan. Pero con lo que os voy a explicar, pues si ponéis otra lana que, aunque sea el mismo grueso, pero no sea exactamente la misma marca, el mismo modelo, todo igual, pues a lo mejor puede variar un poco, pues lo podéis adaptar perfectamente. No sé si va a ser un vídeo, van a ser 2, van a ser 3, no lo sé, porque la verdad es que aunque es fácil, pero es entretenida de explicar. Entonces hoy voy a llegar hasta donde me parezca que el vídeo no se haga muy pesado y muy largo, y luego ya os diré pues esto en el próximo vídeo. Tampoco voy a tardar una semana entera en subir el próximo, pero sí que un poco partidito para que yo también pues me va mucho mejor para editar, para ir adelantando el tejido. Bueno, espero que me comprendáis. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bien, pues vamos a empezar montando 10 puntos. Empezamos por el centro, tenemos que hacer el circulito central. ...10 puntos. Y ahora vamos a hacer quesitos.
vamos a hacer vueltas cortas para conseguir unos quesitos que forman el círculo, ¿eh? Entonces, yo en estos quesitos no hago ninguna técnica de vueltas cortas, ¿eh? O sea, lo hago a pelo. Dejo 2 puntos, doy la vuelta sin más, dejo estos 2 puntos, ahora dejo 4. 1, 2, 3 y 4. Doy la vuelta, dejo estos 4. Ahora voy a tejer 6. Doy la vuelta. Aquí podemos apretar un poquito para que no nos quede tanto escalón, pero vamos, que con el punto bobo, y en este caso que hacemos el círculo, no se va a notar. Y ahora tejo 8. Además se nota perfectamente que he tejido 6, ¿veis? Pues ahora 8. Este quizá también aprieto un poquito para que se junte. 7 y 8. Y doy la vuelta. Tejido 2, 4, 6, 8, pues ahora voy hacia atrás, voy a tejer 6. Vuelvo. Y ahora 4. Y vuelvo. Y esto sería un quesito, ¿eh? Una parte del círculo. Esto sería el centro y vamos a necesitar pues, más quesitos. Entonces empiezo otra vez, vuelvo a tener 10 puntos, o sea, siempre he tenido 10 puntos en realidad. Y ahora lo que voy a hacer es volver a empezar desde el principio. Voy a poner el fondo azul porque creo que se va a ver mejor que con este color madera, que se ve todo muy igual, ¿eh? Ahora vuelvo. Yo creo que mejor. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Vale, pues ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer primero 2. Doy la vuelta. Regreso con 2. Ahora 4. Regreso con 4. 6. Regreso con 6.
Ahora voy a hacer 8. Regreso con estos 8. Y a partir de los 8 bajo. Ahora 6. Doy la vuelta. Y 4. Y doy la vuelta. Vale, y ahora volvería a empezar. ¿Veis? Tengo 2 quesitos. Bueno, pues tengo que continuar haciendo quesitos de la misma forma, ¿eh? Ahora 2, 4, 6, 8, 6, 4 y vuelvo a empezar. Tengo que hacer quesitos hasta que tenga aproximadamente pues un semicírculo, que yo creo que con otro ya lo tendré. Dependerá de la lana con la que estéis trabajando, de lo gruesa o fina que sea, que para llegar a un semicírculo necesitaréis más o menos porciones, más o menos secciones de estas. Entonces yo voy a hacer otra y a ver cómo voy, porque si no sería muy aburrido aquí repitiendo todo el rato lo mismo. Voy a hacer otra a ver si ya llego a estos agujeritos que van quedando aquí en el centro sobre todo. Bueno, y los otros tampoco, porque esto al final se va a juntar así, o sea que no preocuparos. Quizá tenía que haber dejado el cabo más largo para luego coser las dos partes del semicírculo, pero ya pondremos hilo nuevo. Vale, pues voy a seguir y os veo. Bueno, ¿veis? Yo ya tengo un semicírculo hecho al final 4 porciones. Ahora lo que voy a hacer es esta vuelta la voy a hacer entera hasta el final. Porque de otro modo estos 2 puntos del centro nunca los recogería. Nunca llegaría a tejer los 10. Ahora es el momento. Va a quedar un agujero importante, pero no me importa. No me importa porque esto haré luego como cuando cerramos un círculo a ganchillo. Y porque ahora no os quería enseñar a hacer los quesitos y las vueltas cortas a la vez. Luego, una vez sepáis la técnica de vueltas cortas que he utilizado luego, pues vosotros según vuestro criterio hacéis aquí también vueltas cortas o tal. O sea, vueltas cortas. Alguna forma de disimular las vueltas cortas. Pero en un principio, yo creo que para aprender a hacer el círculo, sin más complicaciones, pues no me quería meter en hacer el círculo, más estar envolviendo puntos o en fin. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya estoy aquí y ahora voy a volver a empezar a hacer lo mismo, más porciones para dar la vuelta a todo el círculo. Seguramente no necesitaré 4, con 3 será suficiente, porque tampoco quiero que esto se me amontone. Entonces voy a empezar otra vez a hacer las porciones que me faltan, luego os diré cuántas. Yo creo que con 3, pero bueno, nunca se sabe. Así que voy a empezar igual. 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos, 8 puntos, 6 puntos y 4 puntos. O sea, lo mismito que hemos hecho. Bien, pues ya lo tenemos, ¿veis? Cierra bien, no tengo que tirar, ni tampoco queda demasiado grande, o sea, más o menos pues así, que él mismo se ponga redondito. Ahora tenemos que tejer esta vuelta hacia el centro,
todo al derecho. Cuando vuelvo hacia allí, voy a cerrar todos los puntos y solo voy a dejar el punto de la orilla, no del centro, de la orilla. Por esto hemos hecho esta vuelta para posicionarnos así, y ahora vamos a ir cerrando todos los puntos como tengáis costumbre, Yo los voy a cerrar así. Así, y ahora no os preocupéis porque esto ya luego lo coseremos, lo remataremos, lo que sea. Ahora vamos a empezar a hacer esto. Esta cuña que veis aquí, ¿veis? Esto es el centro, y antes de llegar a los 10 puntos vamos haciendo como una cuña para hacerlo definido, ¿no? Porque no vamos ahora a aumentar aquí 10 puntos del tirón. Tenemos que irlo haciendo despacio para que nos haga esta cuña. Igual como luego terminamos también en piquito. ¿Sí? Bien, pues aquí lo dejamos por hoy. Ya sabemos hacer el círculo central, que quizás es lo más entretenido. Y en el próximo vídeo pues continuaremos. No faltéis. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos ahí en el próximo vídeo. Chao.